Al comenzar este desafiante capítulo, se deben hacer algunas observaciones iniciales. En primer lugar, Daniel 11 en general mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos anteriores en Daniel. Al igual que en los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende desde los días del profeta hasta el tiempo del fin. El capítulo 11 se ajusta a 3 puntos básicos. En primer lugar, comienza con los reyes persas y analiza sus destinos y el tiempo del fin, cuando el rey del norte ataca al monte santo de Dios. En segundo lugar, se describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el rey del sur, y cómo afectan estas al pueblo de Dios. En tercer lugar, concluye cuando el rey del norte enfrenta su muerte junto al monte glorioso y santo. Hay un amplio consenso entre los estudiosos de la profecía en la Iglesia Adventista, que el rey del norte representa el papado y el rey del sur representa el secularismo, tal cual se manifiesta. Representa el secularismo tal cual se manifestó en la Revolución Francesa. Pero los tiempos han cambiado y algunos predicadores adventistas del presente, al contemplar eventos que ocurren en el Oriente Medio, han reinterpretado al rey del sur como símbolo del islamismo radical y al rey del norte como Turquía. Pero en el tiempo del fin, los lugares geográficos literales llegan a simbolizar sistemas globales. ¿Quién es entonces el rey del sur, simbólicamente hablando? Apocalipsis 11, que está vinculado con la quinta y la sexta trompeta de Apocalipsis, identifica claramente a Francia como el Egipto espiritual, versículo 8. Mientras que Babilonia representa un sistema religioso apóstata global, Egipto simboliza los poderes seculares del mundo que se despojaron del yugo papal, comenzando con Francia, entre 1789 y 1798. Apocalipsis 17 nos explica que, por un corto tiempo hacia el final de la historia, los poderes seculares del mundo se unirán una vez más en yugo desigual con la ramera, pero al fin la aborrecerán y se levantarán para destruirla de una vez por todas. Es decir, la ramera no tendrá quien la ayude. En el Antiguo Testamento, Babilonia era literal, y geográficamente el rey del norte que venía contra Israel desde el norte literal, pero hoy el rey del norte representa un sistema religioso apóstata, que es espiritual y global. El papado católico romano. El papado ciertamente no se encuentra literalmente al norte de Israel. En realidad está en el occidente. Por lo tanto, debemos interpretar al rey del norte y al rey del sur simbólicamente. ¿Y cuál era la característica principal de Francia en 1798? El espíritu de la Revolución Francesa consistía en el ateísmo, pero Daniel 11:40 se refiere a algo mucho más amplio que el mero ateísmo. El genio de la revolución, que culminó con el cautiverio del Papa Pío VI, fue el de secularizar el gobierno y separarlo de su relación adúltera con la Iglesia. En cuestión de pocas décadas después de 1798, nación tras nación en Europa establecieron gobiernos seculares que se mantuvieron lejos de una relación adúltera con el papado. Elena White explicó por qué el papado no ha podido aún ascender de nuevo al poder. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones.
Solo hay 3 referencias primarias de Elena White a Daniel 11. Una de estas referencias es indirecta, una es general y la otra muy específica. Solo en la referencia específica cita Elena White algún versículo del capítulo 11, los versículos 30 al 36. Lamentablemente, como hemos mencionado antes, ella nunca cita ni hace alusión al lenguaje de los versículos 40 al 45. Así que parecería imposible determinar cómo entendía ella el significado de estos versículos. La primera cita es indirecta, porque no menciona específicamente las palabras de Daniel 11, aunque sí hace alusión indirecta al capítulo. En 1896, ella escribió: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai, en Daniel 8:2, y del Hidekel, Daniel 10:4, y el capítulo 11, los grandes ríos de Sinar están hoy en proceso de cumplirse, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Testimonios para los ministros, página 113. La segunda referencia es general y fue escrita en 1909. En esta cita, Elena White sí usa la expresión de Daniel 11, un espíritu belicoso agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto ocurrirán escenas de angustia, descritas por el profeta. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13. La tercera referencia es específica y fue escrita en 1904. Esta es la única vez que Elena White citó versículos de Daniel 11. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Un espíritu belicoso agita el mundo. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran en las profecías. Casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de Daniel. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá. En el versículo 30 se habla de un poder que se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Luego cita los versículos 31 al 36. Ocurrirán escenas similares a las que se describen en estas palabras. De modo que tenemos los siguientes puntos de comienzo y terminación de Daniel, 11, 40 al 45. En el conflicto de los siglos, Daniel 11:40, el poder civil de Francia ataca al papado y le suministra la herida mortal. Se suspende la relación adúltera entre la Iglesia y el Estado y se envía al papado al cautiverio. Estas páginas describen los eventos que ocurren entre la herida mortal en 1798 y el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Daniel 11:44, el fuerte clamor y el mensaje del sellamiento enojan al papado contra el pueblo de Dios. Daniel 11:44, la ira de los impíos contra el pueblo de Dios va en aumento. Se cierra la puerta de la gracia y Miguel se levanta para defender a su pueblo de la ira de sus enemigos. En la página 600 hay una traducción deficiente. La traducción dice: el poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen.
Pero el original dice: el poder que atiende el mensaje solo enojará a quienes se le opongan. La palabra Madden significa enojará. Daniel 11:45. Se emite un decreto de muerte contra el pueblo de Dios con el fin de silenciarlos para siempre. Así el papado coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico para darle un golpe decisivo al pueblo de Dios que lo silencie para siempre. Esto le causa un tiempo de angustia sin precedentes a los fieles de Dios. Daniel 11:45. El rey del norte llega a su fin, sin que nadie le ayude, porque lo que apoyaban se vuelca en su contra. Este es el momento de la liberación del pueblo de Dios.